El libro de Mateo capítulo 5 nos habla acerca de Jesucristo en su primera enseñanza, enseñando a la multitud, enseñando a sus discípulos y dando a conocer la voluntad del Padre. Pero hoy no te voy a hablar acerca de en sí lo que describe tanto así el libro de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, sino quiero hacer énfasis en lo que es el monte. Amén. ¿Por qué lo hizo en un monte? ¿Qué habla la Biblia acerca de un monte? Y quizá alguno por aquí pueda tener alguna idea de qué es el monte, por ejemplo. ¿No es un lugar alto? Amén, estamos de acuerdo. Es un lugar quizá donde se da o se hace ciertas prácticas como bolivianos, podemos decir, sí, ¿no? Hay apachetas, lugares altos donde para bien o para mal se hacen cosas, ¿no ves? Se sacrifican, se hace de todo, ¿no? Entonces podemos ver desde esa perspectiva que son lugares de autoridad, lugares donde se ejerce un servicio, una ofrenda, un sacrificio, y es un lugar que podríamos decir también de comunión. Dile al de tu lado, lugar de comunión. Es un lugar donde vamos a tener un encuentro. Bíblicamente te voy a compartir 3 ejemplos acerca de los cuales vamos a aprender qué es el monte y el poder que tiene estar dentro de un monte. Amén. Bien, entonces decimos, un monte es un lugar de encuentro, es un lugar de cercanía. Si estás apuntando, perfecto, si lo haces ahora. Lugar de encuentro, lugar de cercanía. Puede simbolizar un templo. Bíblicamente en Isaías 2 al 4 dice que es un lugar, un templo, ¿no? Lo puedes apuntar, luego lo buscas. Y es un lugar donde recibimos dirección. Amén. Quiero que apuntes esto si lo estás haciendo, porque te va a ayudar mucho a entender el significado de un monte. Empezamos con el primer punto. Moisés, un personaje llamado por el Señor, quien antes de su nacimiento fue perseguido y quería matarlo. Al final fue criado por el gobierno de Faraón. Ya fue criado como un hijo del imperio, en este caso de los egipcios. Pero vemos que este personaje llamado Moisés recibe un llamado. ¿Y cuándo recibe el llamado? Cuando salió de Egipto huyendo por haber defendido a uno de sus conciudadanos o parte del pueblo de Dios, que era un israelita que estaba siendo maltratado por un egipcio. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo capítulo 3, si me acompañas por favor. Llamamiento de Moisés. No vamos a leer todo el contexto, pero si tú ves cómo finaliza el versículo 1, dice que estaba en el desierto y llegó hasta ¿dónde? Horeb. ¿Qué era Horeb? Un monte de Dios. Wow. O sea, Moisés llega al monte de Dios. Qué tremendo. ¿Y cómo pasó esto? Dice que estaba apacentando, dice Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. O sea, estaba cumpliendo una labor de pastoreo. Llega a este monte, pero dice que había una zarza. Mira la zarza, mira el fuego. Y dice que Moisés quiere acercarse. ¿Y qué pasa en el versículo 4? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, dice que Dios, ¿qué hizo con Moisés? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Qué dice que hizo con Moisés? Lo llamó, dilo fuerte, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió Moisés? Heme aquí. Dios está haciendo un llamado. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque muchos en algún momento en nuestra vida, de nuestro cristianismo, hemos sido llamados quizá a predicar el evangelio, evangelizar, conocer las escrituras, trabajar para el Señor. Y somos de los que, ¿qué se está haciendo? Mira, el Señor está haciendo cosas en la iglesia. Pero somos de los, heme aquí, envíalo a Él, ¿no ve? Porque queremos ser buenos simpatizantes. Y hoy Dios quiere llamar tu atención y decirte, hija, hijo, te estoy volviendo a llamar. Quiero que te acerques, que tengamos proximidad, y quiero darte un llamado, una obligación, algo que vas a hacer para mí. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. ¿Quieres ser usado por el Señor? Que Dios haga cosas maravillosas con tu vida para gloria y honra de Él. Amén. Versículo 12 del capítulo 3 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dios diciéndole a Moisés, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado
de Egipto al pueblo, serviréis a Dios, ¿dónde? Sobre este monte. O sea, Dios le dice, te va a hacer señal de donde yo te estoy llamando, de este lugar de santidad, me vas a estar sirviendo en esa santidad. Amén. ¿Estás entendiendo, hermano? Dios te está llamando a ser santo. Quiere usarte Dios para liberar a otros, y vas a ser testigo del poder de Dios en esa santidad, con todo el pueblo de Dios sirviendo. Amén. ¿Estás entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué podemos ver de parte de este lugar de encuentro que ha sido un monte llamado Horeb, entre este personaje llamado Moisés y Dios, Jehová Dios? Podemos rescatar que estaba en ese lugar, ¿qué? La presencia de Dios. Amén. Repítelo después de mí: la presencia de Dios. Número 2, ¿qué pasó con Moisés? Moisés obedeció. Dile al de tu lado: Moisés obedeció. Número 3, en un monte se recibe dirección. Repítelo: dirección. Muy bien. Y podemos ver también que Dios llama a Moisés, ¿para qué? Para bendecir a otros. Amén. A veces pensamos que Dios nos va a llamar para bendecirnos. Sí, en el monte vamos a ver más adelante que Dios te habla, hace cosas, pero siempre va a ser para bendecir a los demás. Amén. Eso toma en cuenta, hermano. Y vemos ahora el versículo 12 que habla acerca de ese monte, que es el monte de Jehová, donde habita la presencia de Dios. Amén. Qué hermoso estar en un lugar donde habita la presencia de Dios, ¿sí o no? Precioso. Pero ¿sabes qué? Es un lugar de peligro también donde habita la presencia de Dios. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Es de peligro para el pecador, pues, porque se tuesta el pecador, se quema como carbón en la parrilla, o sea, así que nos puede pasar eso si no buscamos la santidad de Dios, ¿sí o no? ¿O crees que no? Yo tranquilo hecho, hermano, no pasa nada, yo peco poquito. Hay algunos que pensamos eso: no peco mucho, hermano, una que otra mentirijilla por ahí, tranquilo. Vamos a ver qué pasó con Moisés cuando sacó Dios al pueblo de Egipto y se encontraban en esa transición de llegar a la tierra prometida. ¿Quieres ver eso, hermano? ¿Quieres ver? Dile al de tu lado: ¿quieres ver? Y respondele, busca Éxodo 19. Había salido de Refidim y llegaron hasta el desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante de ¿dónde? Del monte. O sea, no subieron al monte, estaba el monte y acamparon delante del monte. ¿Qué más dice? Y Moisés dice que subió a Dios y Jehová lo llamó. ¿Desde dónde? Y él empieza a decir, no vamos a ver lo que le dice mucho, pero le llama el Señor. Ahora te pones a pensar el nivel de santidad que tenía Moisés para que, oye, Moisés, imagínate, ahí estaba todo el pueblo como ustedes ahí, el Señor ahí arriba, y el Señor le llame: Moisés, Moisés. Y Moisés escucha desde ahí abajo: ya, papá Dios, ahorita subo. Ya, muchachos, tranquilos, ya, ahorita voy a volver. Y hay ese nivel de confianza. ¿Te das cuenta el nivel de confianza que ha adquirido Moisés desde el Éxodo 3 hasta el Éxodo 19? ¿Por qué llega a ese nivel de confianza? 1, porque obedeció a Dios, y 2, porque andaba en santidad. ¿Me entiendes? Porque era el líder. Moisés ese rato se quebraba, todo el pueblo se quebraba. Entonces Moisés, ¿qué asumió? Su responsabilidad con diligencia, con prontitud, con excelencia. Amén. Amén, hermano. A todos los que son líderes, ya sea en tu casa, en tu empresa, en la iglesia, excelencia, hermano. Amén. Excelencia, prontitud, diligencia. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces Moisés obedece a Dios. Y vamos a ver que en este caso hay 3 pasos. Moisés era un hombre de comunión. Jehová lo llama, y lo llama porque era un hombre de santidad, lo que vemos. Ahora vamos a ver Éxodo 19:9. Vamos a ir avanzando. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué dice? Oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Entonces vemos una situación. Todavía el pueblo no había escuchado la voz de Dios. Solamente el pueblo sabía que Dios hablaba porque Moisés les decía que Dios le había dicho. ¿Sí o no? Y a veces somos personas como el pueblo que queremos escuchar la voz de Dios para recién creer. ¿Sí o no?
Queremos escuchar, pero a mí Dios no me habla. ¿Por qué le habla solo al pastor, al diácono, al hermano, a la hermana? Yo le oro a Dios y a mí Dios no me habla. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí, tu sonrisita picarón, ¿no ve? A mí no me ha pasado, pero ¿te ha pasado, pues, hermana? ¿Sí o no? Nos ha pasado que al otro le habla y a mí no. Dice que el pueblo estaba en esa situación, pero el pueblo quería saber, conocer de Dios. Entonces Dios le dice dentro de los versículos que estamos acortando que se va a acercar al pueblo, pero no va a ser fácil. Le dice a Moisés: vas a acercar, vas a señalar dónde el pueblo va a estar y que no salga de allí, porque si salen del lugar donde tú vas a marcar, se van a morir, porque me voy a acercar y mi presencia va a estar tremendo. Se va a morir el pueblo si se acercan. Vamos a ver el versículo 14, a ver qué dice la palabra, hermano. Versículo 14 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavó sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y ¿qué dice? Detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínate esa escena, hermano. Ha empezado a humear el monte. ¿Y qué dice? Porque Jehová había descendido ¿sobre dónde? Sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo en un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Imagínate esa escena, hermano. O sea, la presencia de Dios. Dios baja como fuego, empieza a arder, dice el monte. Imagínate los truenos, los relámpagos. Imagínate esa presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado para ver a Dios? Si no estás preparado, ¿qué te va a pasar? Te vas a tostar, pues, hermano. ¿Estás preparado para la presencia de Dios? Imagínate, bajó la presencia de Dios y ese momento tenemos que aprender, iglesia, esta mañana, cómo Moisés ha llegado a tener esa comunión con Dios y andar en ese orden, esa santidad, para poder estar ahí con el Señor y el pueblo ahí, porque le faltaba todavía al pueblo su trato con el Señor, pero estar ahí Moisés en la presencia de Dios. Imagínate, Moisés, hermano. Imagínate estar en esa presencia de Dios ahí en el monte, Señor, y que el pueblo así, Moisés pueda soportar todo eso. ¿Por qué? Porque era un hombre de santidad. Amén. La Biblia nos enseña: sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Estaba hablando ahí Dios con Moisés y le dice: el pueblo necesita creer que tú eres Dios realmente. Yo pregunto, si vemos esta historia, a ver, Dios dice a su pueblo que lo va a rescatar de la esclavitud de Egipto. Dios manda las plagas, Dios guarda a su pueblo, ven señales, se abre el mar rojo, salen, pasan, Dios los alimenta con el maná. O sea, hace infinidad de señales el Señor, milagros, los alimenta, hace que su ropa crezca con ellos, no les faltaba nada. Y a pesar de eso, llegar a este punto de decir: Señor, acércate, que escuchen tu voz, porque para que crean finalmente. O sea, yo diría, qué testarudo el pueblo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Claro, no dices nada porque vos también eres así, pues. Señor te ha libertado, te ha sanado, ha hecho tantas cosas en tu vida y todavía estás: ay, que el Señor me hable, es que no escucho su voz, que el Señor haga esto. Somos a veces como el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Dime así, aunque sea, pero dime algo. Somos como el pueblo de Dios. Queremos ver, escuchar más, pedimos a Dios. Somos de los que el Señor nos da la mano y ya sabes, ¿no? Queremos el codo, el brazo, todo lo que se pueda. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros. Hoy, con este primer punto, hermano, quiero llamar tu atención de parte del Señor, decirte: acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Acuérdate cuántas cosas has pasado, quizá enfermedades, y hoy estás aquí porque Dios ha sido bueno contigo.
Tienes quizá enfermedad, estás pasando una prueba, estás pasando una situación difícil, pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, amén. Todo va a pasar. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. En esta vida estamos de paso. Y qué importante es vivirlo con gozo, con alegría. No seas renegón, dile al de tu lado, hermano. No seas renegón, deja de renegar. Sé feliz. Hay razones para renegar, pero hay muchas más razones para ser feliz, para tener esperanza y saber que tenemos un Dios en quien confiar, quien nos va a ayudar. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, en nuestro desierto. A ver, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿sí o no, parejas? Te quieres tirarlo todo, hermano, ya no trabajas, ya no funcionas igual. Pero ¿quién es tu ayudador cuando hay problemas en el matrimonio, cuando tus hijos están en rebeldía, cuando todo se está yendo abajo? Él es nuestra esperanza, amén. Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza en medio de nuestra debilidad. Cuando más débiles somos, Él es fuerte en nosotros, amén. Y agárrate de su palabra. Si tu fe ha menguado, hoy es el momento de decir, he dudado como Israel, pero me voy a levantar, amén. Me voy a levantar, y que tus aplausos reflejen esa gloria del Señor, amén. Esta mañana bríndale aplausos a Cristo, porque tienes que levantarte, amén. Esa fe que en ti crezca. Hay un Dios que te está llamando y hay un Dios que está de tu lado, amén. Si Dios te ha sacado de tu Egipto, no es para dejarte en el desierto, amén. Toma en cuenta eso. El desierto que estás pasando ahora es parte de tu proceso. Tienes que ser procesado para ver la gloria de Dios, amén. Vas a llegar a la tierra prometida, pero acepta el proceso, amén, porque Dios quiere cambiar tu mentalidad. Amén, hermano.